Pues qué bueno, ¿verdad? Que si está escuchando usted y viendo este video es porque desea aprender un poco más sobre refrigeración industrial con amoníaco. Pues mi nombre es Milton Urroz y vamos a iniciar a contestar una inquietud que es común, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos empezando a relacionarnos con este tipo de refrigerante. Muchas personas, bueno, muchos técnicos nos preguntamos en algún momento por qué existen las plantas con amoníaco en el frío industrial, porque mejor no se usa otro refrigerante. Bueno, la verdad es que quizás hayan escuchado respuestas como, bueno, es que el amoníaco es más barato, por eso se usa. O han escuchado que se dice, es que el amoníaco es más común, entonces más barato, más común, y por eso lo usamos. ¿Ves? Y así, ¿verdad? Muchas personas han expresado que también incluso que porque él es amigable, como no destruye el ozono ni provoca calentamiento, entonces es el mejor refrigerante para usar en grandes cantidades. Aunque esas son razones muy válidas, no es el factor más importante en cuestiones de térmicas, en asuntos térmicos, ¿verdad? Refiriéndonos a lo térmico. Es un factor hoy en día porque hoy se exige que todo refrigerante sea amigable con el medio ambiente. Así que es un sí o sí lo de amigable. Todo refrigerante debe cumplir con esta norma. Es muy importante. Pero hablando desde el punto de vista de termodinámica, el factor aparte del ambiental, el factor que es eje en la selección del refrigerante es por una de sus propiedades termodinámicas, que es la que vamos a analizar, de hecho. Bueno, algunas personas también han razonado que no se usa el amoníaco porque por las temperaturas, no sé si han escuchado eso, ¿verdad? Es que como vamos a utilizar temperaturas muy bajas, entonces necesitamos que el compresor rinda, entonces el amoníaco es muy hábil en eso, que tengamos compresores con buen rendimiento. Y sí, es cierto, muy cierto, viéndolo desde el punto de vista de la aplicación por baja temperatura, es muy acertado decir también que tiene que ver mucho la eficiencia volumétrica a la hora de seleccionar un compresor, por ejemplo. Hay compresores que cuando nosotros lo ponemos en aplicaciones de baja temperatura, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, que le vamos a afectar su eficiencia volumétrica, la vamos a poner en puntos críticos. ¿Y qué va a pasar con eso? Bueno, que su índice de compresión eh, se va a elevar. ¿Y qué pasa cuando el índice de compresión de un compresor se eleva? Bueno, a mayor índice de compresión, lógicamente mayor calor se va a producir durante la compresión. Y ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay mayor calor durante la compresión. Lógicamente se va a ver mayor temperatura en los cilindros y mayor temperatura en los cabezales del compresor. Y eso pues puede traer como deterioro el aceite y etcétera, 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 ¿verdad? Cosas que ya hemos escuchado, me imagino, en otros libros o videos. Entonces sí, es válido, ¿verdad? Decir que afecta las aplicaciones de baja temperatura someten a puntos críticos la eficiencia volumétrica de un compresor. La única manera de solucionar eso sería que se pusieran compresores, pero muy grandes, con altos volúmenes, para poder así compensar la eficiencia de esos compresores, pero eso supondría un costo elevadísimo, ¿verdad? No solo en la adquisición de este tipo de equipo, sino también energéticamente, ¿verdad? Entonces no es costeable, viéndolo desde este punto en el sistema de compresión. Pero nosotros nos vamos a centrar meramente por qué es el amoníaco el campeón, por qué es el amoníaco el Sansón de los refrigerantes. Sí, se le considera el Sansón, el campeón, pero ¿por qué? Bueno, el amoníaco tiene
propiedades, como todos los refrigerantes, tienen cualidades que son muy feas. Son muy feas y uno dice, ala, pero es que vamos a trabajar con este refrigerante si este refrigerante es peligroso, por donde lo veamos, a mí me da miedo, dice uno. Y es cierto, no es para menos. De hecho, miren, las cualidades de un fluido, de cualquier fluido refrigerante, sería excepcionalmente que tuviera todas estas 4 cualidades. Que sea seguro, que sea amigable con el medio ambiente, que sea de fácil empleo y que tenga excelentes propiedades físicas. Qué bonito sería encontrar un refrigerante que cumpla estos 4. ¿Por qué? Porque estos 4 tienen características. Por ejemplo, ¿cuándo nos referimos a un refrigerante seguro? Cuando no es tóxico. En este punto de tóxico queremos resaltar el límite admisible de exposición, abreviado en inglés AEL. Todo refrigerante tiene un límite admisible de exposición. Ese límite es lo más que yo puedo estar expuesto durante 8 horas a tanta cantidad de refrigerante. A ese límite se refiere esto, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo paso más tiempo con esa pequeña cantidad de refrigerante? Me va a comenzar a dar problemas de respiración, me puede a comenzar a dar problemas en mi ojo, etcétera, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere con respecto a lo no tóxico y el límite admisible de exposición. Siempre hablando de la seguridad, que es bueno que los refrigerantes no sean inflamables, pero claro, hay refrigerantes inflamables. Tenemos, por ejemplo, los hidrocarburos, el R600 y el R290 son inflamables, pero no por eso no podemos utilizarlos. Si se respetan adecuadamente los procedimientos y normas y utilizamos los equipos correctos para hacer los servicios, entonces perfectamente lo podemos trabajar. Igual, el amoníaco tiene también un punto de inflamabilidad, que eso lo veremos en otro video cuando estemos tratando sobre el taller de seguridad más hondamente, ¿verdad? Bueno, ahora tenemos que debe ser neutro con los productos de consumo. Lógicamente lo que yo guardo en una cámara, no quiero que ese refrigerante me le vaya a contaminar o a hacer algo. Perfecto sería que ese refrigerante sea seguro. Cuando hablamos de seguro nos referimos a que tiene estas características o al menos una de estas características. Con respecto al amigable, hoy sí o sí se piden 2 cosas con respecto al amigable al medio ambiente. 1, que no destruya la capa de ozono, que no tenga ODP. Y 2, que no incremente el efecto invernadero, el GWP. Eso se pide, ¿verdad? Que sería bueno que todos los refrigerantes fueran así. Pero debido a esto, están saliendo. Adiós R12, adiós R22 y adiós R410, porque son refrigerantes que, como algunos no destruyen la capa de ozono, sí provocan un calentamiento en nuestro planeta. Y eso está perjudicándonos a todos. Por eso están buscando, aparte de que hagan su función, sean amigables. De fácil empleo, sí, que no dañen los componentes del circuito frigorífico. Aquí es donde uno dice, ve, yo por eso no quiero el amoníaco. Es cierto que el amoníaco no agota el ozono y es cierto que el amoníaco no calienta, pero ese bandido me mata, porque si lo respiro me va a matar, porque es explosivo. Y ahora se le añade esta otra fealdad al amoníaco. El amoníaco no se lleva con el cobre, no se lleva con el bronce, altamente oxidante ante ello. Y es cierto, pero tenéis que tener en cuenta algo. El fluido de amoníaco como refrigerante se emplea con componentes para él. Por ejemplo, las tuberías están diseñadas de acero. Las válvulas y elementos que se involucran también están diseñadas de materiales compatibles. Pero alguien pudiera decir, sí, pero es que el amoníaco es muy sucio. Muchas veces tiene aire, tiene humedad, constantemente se está. Sí, es cierto, y ese es por una razón específica. El amoníaco tiene una atracción fatal con el agua. Entonces, como él tiene una atracción fatal con el agua, él se siente tan atraído por ella que se mezcla con facilidad. Entonces,
Pero no es que el sistema la produzca, no es que el sistema la adquiera por arte de magia, no. El amoníaco tiene humedad o tiene agua en su sistema. Uno, malos procedimientos de servicio, malos procedimientos de operación, fugas que no han sido atendidas y en su momento han entrado aire al sistema, humedad al sistema, agua al sistema. Fallas en los sellos de los compresores, de válvulas, todo eso está involucrado en la adquisición de humedad en el sistema. Entonces, por eso el constante mantenimiento, el seguimiento de falla, el seguimiento de válvula, del estado de las tuberías, todo eso involucrará de que nuestros componentes no se dañen porque el sistema sea sucio. No, eso es lamentablemente a que no se están siguiendo los pasos correctos en el servicio o mantenimiento de la instalación. Bueno, fácilmente detectable en caso de fuga. Bueno, sí, todos tienen su característica para detectar. Algunos estamos acostumbrados a usar el jaboncito con espumita para detectar fuga. Pero en el caso del amoníaco, tenemos otros métodos para poder detectar la fuga, ¿verdad? ¿A qué método nos estamos refiriendo? Quizás ustedes han escuchado de la bujía de azufre o la candela de azufre, no sé cómo le dirán en su país. Esta, cuando entra en contacto con alguna fuga de amoníaco, de R717, ¿qué es lo que ocurre? Despide un humo blanco y espeso. Eso es lo que se observa inmediatamente. Ahora, este tipo de detección de fuga de amoníaco solo se puede trabajar con fugas muy pequeñas. ¿Por qué? Porque si yo la trabajo con fugas grandes, puede desencadenar un incendio o hasta una explosión. Entonces, ¿qué pasa cuando son fugas grandes? Ahora, estamos hablando de fugas, ojo, de fugas que no son perceptibles a la vista. Porque hay fugas que son perceptibles por el olfato. El olfato te dice, aquí se está escapando el amoníaco, uno siente. Entonces, es perceptible que hay un escape, pero no es visible. Entonces utilizamos este método para hacer que sea visible. Ahora, aparte de este otro método, que se usa solo cuando son fugas pequeñas, podemos utilizar el método con el papel de tenolftaleína. Tenolftaleína. Vuelvo a repetir porque hasta a mí me costó un poco pronunciarlo, ¿verdad? Tenolftaleína. Este papel, aunque sea una traza pequeña de fuga, cuando uno lo aplica, ¿verdad? Sobre un punto, ¿qué va a hacer el 717 en este papel? Va a hacer que cambie de color. La tira de papel se va a poner de color rosa, que es una fuga pequeña, ¿verdad? Pero cuando son fugas grandes, el color no es rosa, el color cambia. El color es rojo brillante. Ese es el color. Entonces, estamos hablando de fugas que no son perceptibles a la vista, ¿verdad? No sabemos en qué punto están, solo percibimos en nuestro olfato. Ahora también podemos andar un detector en nuestros instrumentos de planta que nos dan, y con ese detector que andamos caminando, él va percibiendo las partes por millón que hay de amoníaco en una sala de máquinas, por ejemplo. Él nos alerta, ya nos está diciendo que hay un límite no admisible para exponerse, para que nosotros nos retiremos, informemos y se proceda a buscar la fuga si es una fuga pequeña, ¿verdad? Pequeña. Y se pueden utilizar estos dos métodos, ya sea grande. Pero claro, hay fugas que estamos hablando, estas son fugas en estado de vapor, porque hay fugas que son en estado de líquido que esas son perceptibles a la vista. Uno abre una válvula y comienza a ver cómo chorrea líquido de amoníaco, que hay que, ojo, hay que tener mucho cuidado. En el taller de seguridad, que va a estar en el próximo video, les va a encantar porque se ven todos esos detalles. Ok, siempre hablando de la fuga, ¿verdad? Cuando se hace un escape de fuga, tengan en cuenta también que en el amoníaco hay cierto límite de exposición. Volvemos al primer punto, ¿verdad? Ese límite de exposición
nos dice a cuánto nosotros podemos estar expuestos durante 8 horas y vamos a comenzar a sentir este malestar. Por ejemplo, si una persona, eh, si hay por ejemplo de unos 3 a 5 ppm de amoníaco en el aire, se percibe. De 3 a 5 ppm yo puedo percibir por mi olfato que hay amoníaco. Hay un aparatito que uno lo debe caminar, ¿verdad?, en su cinturón, en su faja, y él también lo percibe. Entonces de 3 a 5 ppm yo ya sé que mi olfato, perdón, lo percibe inmediatamente. Ahora, cuando nos referimos a ppm, estamos hablando de partes por millón. O sea, si yo digo, por ejemplo, 5 ppm, ¿qué estoy diciendo? Que 5 partes de amoníaco se encuentran en 1.000.000 de partes de aire. 5 partes de amoníaco en 1.000.000 de partes de aire, yo lo percibo. Imagínense qué tan pequeño puedo percibirlo. Ya, por ejemplo, si estoy expuesto a uno aproximadamente 15 ppm, es decir, 15 partes de amoníaco en 1.000.000 de partes de aire, me va a provocar irritación en la nariz, en los ojos y en la garganta. Ya a partir de un aproximado de 30 partes por millón, 30 ppm, o sea, 30 partes de amoníaco en 1.000.000 de partes de aire, ya a partir de ahí voy a necesitar trabajar con mascarilla. ¿Ves? Y si se diera la casualidad que mi marcador detecta 50 ppm, pues ahí es muy alto el riesgo, ¿verdad? De 50 ppm es que ya no puedo pasar más de 5 minutos ahí. Ya esa es una concentración peligrosa y que hasta podría llevarme al desmayo en algunas personas, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, si se da en un ambiente que cerrado y hay un ejemplo, 5.000 ppm de amoníaco, 5.000 partes de amoníaco en 1.000.000 de partes de aire, ¿qué va a pasar? Eso es un peligro para la vida. Es un peligro para la vida. Bueno, en el taller de seguridad, en ese video vamos a hablar más de eso, ¿verdad? Solo estoy hablando un poquito aquí de las fugas para más o menos entrar un poco en tema. Siempre hablando sobre el fácil detectable en caso de fuga, que tiene que ver que el refrigerante sea fácilmente detectable. Bueno, la ventaja del amoníaco es que es fácilmente detectable. Con 3 a 5 ppm el olfato lo detecta. Es fácilmente detectable. Pero, ¿por qué es fácilmente detectable? Por su peso molecular. Miren, el tamaño de la molécula de un fluido se mide por el peso molecular. Por ejemplo, ¿cuál es el tamaño de la molécula de la R22? Es 86.5. Entonces, y del amoníaco es 17. ¿Cuál es más grande? El R22. Entonces, más pequeño el amoníaco. Al ser más pequeño, se va a fugar con más facilidad. Es fácilmente detectable, ¿verdad? Por su olor y también que en pequeñas perforaciones se fuga más rápido por su tamaño. Bueno, miscible con los aceites utilizados en refrigeración. Bueno, el amoníaco es más ligero que el aceite, es decir, se separa con facilidad. Entonces no es miscible con él, no es mezclable. Entonces, ¿qué ocurre? Que apenas sale el compresor de la descarga, el aceite se inyecta a un sistema de enfriamiento y luego se reingresa al compresor para estar lubricando. Se necesita hacer eso en el amoníaco. Entonces uno dice, pero entonces si el amoníaco tiene tantos defectos, es tóxico, tiene inflamabilidad, daña al cobre y al bronce, que con los que estamos más acostumbrados a trabajar, y ahora, ¿por qué entonces? ¿Por qué? Y hasta necesita ser, el aceite necesita ser extraído y enfriado para volver a... ¿Por qué entonces se usa el amoníaco? ¿Por qué mejor no utilizamos otro refrigerante en vez de este, con tantos defectos que tiene? Bueno, porque a pesar de esos defectos que tiene, pueden ser controlables, pueden ser prevenibles, y con buenas prácticas, pues también, y dentro del marco del respeto hacia el amoníaco, pues puede trabajarse seguro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se escoge a él sobre lo otro?
Bueno, para responder eso, yo lo podría responder por una sola palabra, ¿verdad? Y es entalpía. La entalpía del amoníaco es superior a la entalpía de cualquier refrigerante. Es superior. Por eso es que se escoge el amoníaco en las plantas industriales. Es por eso. ¿A qué nos referimos con entalpía? La entalpía pues es una propiedad física del refrigerante que involucra otros conceptos, como son el punto de ebullición, el calor de vaporización y el punto crítico. Pero para entender de lleno por qué es superior por la entalpía el amoníaco, los otros refrigerantes, pese a las negatividades que tiene, por qué es mejor usarlo a él que a otro, tenemos que comprender entonces algunos detalles. Bueno, aquí había olvidado esta tabla que es con respecto a las características de los otros fluidos que hemos venido hablando y comparándola al amoníaco. Ahí, por ejemplo, pueden ver el amoníaco que está aquí, NH3, dice que con respecto al ODP, al ozono, 0, no lo agota. Calentamiento, 0, no hay calentamiento. Este también es calentamiento durante una vida de 100 años, tampoco es 0. Oye, bueno, este refrigerante es buenísimo al ambiente, excelente. En comparación con otros, por ejemplo, fíjense en el 134, no agota el ozono, pero sí me provoca calentamiento. Miren el 404, igual, 0, pero no me afecta el ozono, pero me da calentamiento. Y si ustedes se fijan ahora en el límite, el AL, que es el límite admisible de exposición de ppm, dice aquí que el amoníaco, si yo paso 8 horas expuesto a 25 ppm, yo comenzaré a sentir que mi garganta me arde, que me siento incómodo con una nariz que me comienza a arder, cuando yo paso más de 8 horas expuesto a 25 ppm. En cambio los otros refrigerantes no. Los otros refrigerantes tienen que haber concentraciones más altas. Por ejemplo, miren el R22, en todos tienen que haber 1000, excepto el R123, ¿verdad? Pero en todos tienen que haber 1000. Es decir, mientras más bajo es este número de la AL, más tóxico es. Es más tóxico. Es decir, que con poquitas partes de un refrigerante, más tóxico es. Por ejemplo, en este 1000 necesito más parte del refrigerante para que llegue a ser tóxico. Este no, con un poquito es suficientemente tóxico. Eso es lo que quiere decir esta tabla. Bueno, entrando entonces a lo que es entalpía. Bueno, la entalpía involucra otros conceptos, ¿verdad? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta estos otros conceptos porque tendemos a confundirlo y aquí es donde un poco no entendemos muy bien esta parte de la refrigeración. Y es con respecto vamos a comenzar a hablar sobre el punto de ebullición que está dentro del estudio de la entalpía. Bueno, el punto de ebullición es la temperatura de ebullición de un líquido para absorber calor. Esa temperatura a la que está ebulliendo un líquido, yo sé que ya en ese momento está absorbiendo cantidades de calor, ¿verdad? Está absorbiendo calor. Entonces, esa temperatura a la que él está ebulliendo y está absorbiendo calor, a eso le llamamos punto de ebullición. Y lógicamente se desea que sea inferior a lo que yo deseo enfriar. Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen del punto de ebullición de los distintos refrigerantes, un poco más de lo más conocido. Entonces, el punto de ebullición más que todo es eso, ¿verdad? Es cuando un líquido ebulle para absorber calor, esa temperatura. Pero esta imagen, recuerden, es con presión atmosférica. Cuando yo varío la presión de un fluido, también varío
su punto de ebullición. Y eso es lo que se hace en un sistema de refrigeración. Varío la presión de un fluido para modificar su punto de ebullición y así lograr distintas temperaturas de ebullición para lograr absorber calor a distintas temperaturas que deseo. Por ejemplo, si yo deseo que el refrigerante absorba calor para temperaturas de climatización, yo hago que ebulla a cierta temperatura. Si yo quiero para conservar alimento, yo hago que el refrigerante ebulla a cierta temperatura. Ok, ahora refiriéndonos a la entalpía un poco más profundamente. La entalpía, muchos lo definen, entalpía es calor, sí, es cierto, entalpía es calor, calor es energía, entonces entalpía es energía. Pero cuando hablemos de entalpía para hacer cálculos o para hacer representaciones en un diagrama, por ejemplo, de Molière, nos estaremos refiriendo como a la entalpía, a la representación de la cantidad de energía térmica, ¿ya? Es la representación de la cantidad de energía térmica. O una expresión más sencilla. Entalpía es el contenido de calor en un fluido. El contenido de calor en un fluido. Y ese contenido de calor, esa entalpía, se puede definir de distintas formas. Por ejemplo, entalpía se puede medir en BTU por libra. La entalpía se puede medir en kilojoule por kilogramo. La entalpía se puede medir en kilocaloría por kilogramo. Sí, la entalpía tiene distintas medidas. Es como cuando nosotros queremos medir longitudes. Yo quiero medir una longitud, una distancia. Hay distintas medidas de hacerlo. A ver, ¿qué medidas de longitudes hay distintas para hacer medidas? Bueno, tenemos el kilómetro, tenemos la milla, tenemos el metro, pero aunque el kilómetro, la milla y el metro parecieran distintos, en realidad son unidades para hacer medidas. Entonces, igual, aunque estemos hablando de kilojoule por kilogramo, kilocalorías por kilogramo, BTU por libra, son nada más medidas para definir la entalpía. Y los fabricantes de refrigerantes, cuando dan tablas, hay unas tablas que nos dan las propiedades de los refrigerantes, ellos no los pueden dar en distintas medidas. Por ejemplo, un fabricante podría estarlo definiendo en su tabla de propiedades del refrigerante, lo podría estar definiendo como kilojoule por kilogramo, la entalpía. Otro dice, no, yo lo voy a poner como kilocaloría por kilogramo. Y hay otro que pudiera decir, yo lo voy a definir por BTU por libra. ¿Ya? Pero están hablando de lo mismo, la entalpía. Es como cuando alguien dice, esta polea es de tantos milímetros, pero otro fabricante no te lo da en milímetros, te dice, no, esa polea, sí, esa polea es de tantas pulgadas. Pueden ser la misma medida, solo que están expresadas de forma diferente. Lo mismo es con la entalpía. Kilojoule por kilogramo, BTU por libra o kilocaloría por kilogramo, nos estamos refiriendo a lo mismo, solo que expresándolo de diferentes formas o midiendo el calor o la entalpía de diferentes formas. Es lo único. Vamos a tomarlo por kilocaloría nosotros. Podemos tomarlo también por los otros, pero vamos a utilizar el kilocaloría como la medida para la entalpía en este momento, la medida del calor que tiene un fluido. Bueno, para entender ya la entalpía, cómo funciona en un sistema de refrigeración, tenemos que recordar que en un circuito hay varios procesos. Por ejemplo, en dos procesos principales en el circuito de refrigeración es la evaporación y la condensación. Y en esos dos procesos que hay transferencia de calor. Por ejemplo, en el de evaporador hay transferencia de calor, sí, de lo que se quiere enfriar, cede su calor al fluido refrigerante. Ahí hay una transferencia de calor. Igual en el condensador, ¿hay una transferencia de calor? Sí, en ese proceso hay una transferencia de calor.
de lo que queremos retirar de calor del fluido al que se lo va a llevar, que es el ambiente, ya sea el aire o agua. Entonces sí hay una transferencia de calor en estos procesos. En el caso del evaporador y el condensador, para que se dé ese cambio de transferencia de calor, tiene que haber un cambio de estado. Y ese cambio de estado, por ejemplo en el evaporador, es pasarlo de líquido a vapor. Entonces cuando se da transferencia de calor, se da ese cambio de estado por la transferencia de calor, hay un cambio de entalpía. Es decir, que la entalpía que había con la entalpía que sale, a ese cambio, también hay un cambio en entalpía de funcionamiento del evaporador. Entonces, solo mantener eso, ¿verdad? Sé que son conceptos que a veces se necesita profundizar bastante sobre el diagrama psicométrico y el diagrama de Molière, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible, ¿verdad? Entonces la entalpía maneja cambios también. Por lo menos vamos a hablar de un solo cambio de la entalpía, que es la que nos da el punto o el factor clave para entender bien por qué se escoge el amoníaco. Yo le decía, se escoge porque tiene la mejor entalpía que todos los refrigerantes, pero ¿por qué? La razón por qué. Entonces miren, en el fluido refrigerante poseen 3 valores de entalpía, según los procesos, ¿verdad? Poseen 3 valores de entalpía. Número 1, posee entalpía de líquido saturado. Repito, entalpía de líquido saturado. Número 2, entalpía de evaporación. Y número 3, entalpía de vapor saturado. Entonces, entalpía de líquido saturado, entalpía de vapor saturado y entalpía de evaporación. Esas son las 3 entalpías que maneja, ¿verdad?, los fluidos refrigerantes. Entonces, vamos a centrarnos en una de ellas. ¿Cuál va a ser? La entalpía de evaporación. Concentrémonos en ella. La entalpía de evaporación. Cuando hablamos de entalpía de evaporación, estamos hablando del calor de evaporación o calor latente de evaporación. Cuando ustedes escuchen entalpía de evaporación es igual a calor de evaporación, es igual a calor latente de evaporación. Nos estamos refiriendo a lo mismo, solo que con expresiones distintas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la entalpía de evaporación o calor de evaporación? ¿Qué es eso? Es aquella cantidad de calor que 1 kilogramo de fluido es susceptible a absorber en el evaporador a temperatura constante. O sea, cuando se da la evaporación, el fluido refrigerante tiene la capacidad de absorber el calor, ¿verdad? Pero ese fluido refrigerante a cierta temperatura, como dice ahí, a temperatura constante, el fluido a cierta temperatura constante, él tiene la capacidad de absorber cierta cantidad de calor. 1 kilogramo de refrigerante a una temperatura constante va a absorber cierta cantidad de calor. Si yo manejo esto, me permitirá conocer el valor o la cantidad, mejor dicho, de refrigerante. O dicho de otra forma, la cantidad de calor que absorbe el fluido refrigerante, la cantidad de calor que absorbe el fluido refrigerante, mientras mayor sea, menor refrigerante voy a usar. Si este refrigerante tiene capacidad de absorber bastante calor, yo voy a necesitar menos refrigerante, porque como él tiene bastante capacidad para absorber, entonces
el calor de evaporación o la entalpía de evaporación es distinta en los fluidos refrigerantes. Es distinta. Fíjense, por ejemplo, en esta tabla. Si ustedes se basaran en esta imagen, donde salen los puntos de ebullición a presión atmosférica de todos estos fluidos refrigerantes, vamos a tomar dos, para no verlos todos. Vamos a tomar el amoníaco y vamos a tomar el R502. De estos dos, ¿cuál dirían ustedes que tiene la capacidad de absorber más calor? ¿Cuál dirían ustedes que tiene la capacidad de absorber más calor? Más de absorber calor latente. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de esos dos? Bueno, cuando uno no sabe, uno razonaría así, diría, bueno, donde es el R502 dice que se evapora a menos 45.6 su temperatura de ebullición, y el R717 dice menos 33.5, entonces uno puede razonar, no, el R502 tiene mejor capacidad para absorber calor. Error, no es cierto. Esto es con presión atmosférica. En un circuito nosotros variamos la presión del fluido, entonces variamos su temperatura de evaporación. Entonces, nosotros lo que queremos saber, entonces, con esto no podemos saber cuál de los dos absorbe más calor que el otro. Si yo tengo un kilogramo de R502 y un kilogramo de R717, no me dice, esta imagen no me dice con cuál absorbo más calor. Solo me está diciendo que a temperatura ambiente uno se evapora, tiene un punto de ebullición más rápido que el otro. Eso es lo que me está diciendo. Pero no me está diciendo cuál absorbe más calor. Entonces, para eso nosotros tenemos que estudiar, ya sea por software o por tabla, las tablas, valga la redundancia, las tablas de propiedades del refrigerante. Cada refrigerante tiene sus propiedades, que básicamente ya las dijimos. Entonces, aquí por ejemplo en esta tabla colocamos a varios refrigerantes. Tenemos a varios refrigerantes, ¿verdad? Pero en realidad cada refrigerante tiene su propia tabla y se ha plasmado, por ejemplo, que la entalpía de cada refrigerante. En este caso, acuérdense que hablábamos de tres tipos de entalpía, ¿verdad? Hablábamos la entalpía, no mal recuerdo, de líquido saturado. Esa entalpía de líquido saturado es esta que está aquí. Hablamos de la entalpía de vapor saturado, es esta que está aquí. Y hablamos la entalpía de evaporación, que es esta, la entalpía de calor latente de evaporación, es esta. Esta es la que nos va a decir a nosotros si un refrigerante absorbe más calor que otro. Acuérdense que hablábamos en el concepto, ¿verdad?, de entalpía de evaporación, decíamos que tenía que tener una temperatura constante. Esto lo vamos a hacer en base a esta temperatura para efecto de comprensión, ¿verdad? Pero en un sistema de refrigeración tendremos que esto se hace en un diagrama de Molière, se plasma el circuito frigorífico con todos sus valores y se hace un análisis de ellos, si está siendo eficiente el evaporador, el condensador, si hay buena entalpía o no. Se hace todo ese análisis. Aquí meramente es para comprender por qué el fluido refrigerante es el campeón de todos los el amoníaco es el campeón de todos los fluidos refrigerantes usados en la refrigeración. Entonces, vamos a poner que está a una temperatura constante de menos 15 grados centígrados, como le habíamos dicho, y vamos a usar la kilocaloría por kilogramo. Entonces, si yo me dejaba guiar por esta imagen, cualquiera diría, no, es mejor el R502 porque dice que él está ebulliendo a menos 45 y el R717, el amoníaco, a menos 33, entonces es mejor este. No, eso es un error pensar así. Lo que define qué sustancia absorbe más calor que la otra es el calor de evaporación, la entalpía de evaporación. Y la vamos a ver en esta tabla. Como les vuelvo a repetir, ustedes la pueden buscar en la tabla de cada
refrigerante. Entonces, tomando los ejemplos que teníamos aquí, ¿verdad? Vemos que aquí tenemos el 502, dice que él tiene, el R502 tiene la capacidad de absorber 1 kilogramo, escuchen bien, 1 kilogramo de R502, 1 kilogramo de R502 absorbe 37.4 kilocalorías. ¿Escucharon? 1 kilogramo de R502 absorbe 37.4 kilocalorías. Eso es lo que absorbe. Ahora comparémoslo con el amoníaco. 1 kilogramo de amoníaco absorbe 313 kilocalorías. Entonces, ¿cuál absorbe más? Evidentemente es el amoníaco. El amoníaco absorbe más calor. De hecho, es muy alto la absorción que calor tiene. Él absorbe más calor que el R502. Es solamente de 37.4 lo que absorbe de calor. Entonces, ahora si ustedes lo comparan con, por ejemplo, vamos a ver aquí donde está el R22. Dicen ustedes, el R22 es buen refrigerante, aquí lo vamos a usar. Entonces, ¿cuánto dice? Dice que el R22, 1 kilogramo de R22 absorbe 51.7 kilocalorías. Y el amoníaco, 313. Veamos el 134. 1 kilogramo de 134 absorbe 49. El amoníaco, 303. Entonces, como vemos, el amoníaco sobrepasa a todos estos refrigerantes. Es por esta razón que se utiliza el amoníaco como fluido refrigerante en las plantas industriales. Es por esta razón, porque su entalpía es superior, es decir, su capacidad de absorber calor es superior. Bueno, ¿qué significan estos datos? Vamos a ponerlo así en ejemplo, ya calculado. Tenemos aquí que vamos a ver, si yo quiero producir, por ejemplo, yo necesito producir 1 tonelada de refrigeración. Entonces, voy a tener, imagínense que tienen 2 plantas. En una, las 2 plantas son de 1 tonelada. Las 2 plantas son para producir 1 tonelada de refrigeración. Pero en una yo voy a usar amoníaco, R717. Y en otra voy a usar R502. ¿Quién absorbe más calor? El amoníaco. Con 1 kilogramo yo absorbo 313 kilocalorías. En cambio el R502 con 1 kilogramo absorbo 37 kilocalorías. Entonces, si yo tengo una planta con amoníaco de 1 tonelada de refrigeración y una planta de R502, para 1 tonelada de refrigeración, ¿en qué perjudica eso? Bueno, en realidad eso va a perjudicar, ya haciendo cálculos, ¿verdad? Eso va a perjudicar en que aunque ambos fluidos tengan las mismas condiciones, lo que se va a necesitar de refrigerante para circular va a ser muy distinto. Por ejemplo, en la planta con R700 con amoníaco, para alcanzar 1 tonelada de refrigeración, yo voy a necesitar poner a circular 9.63 kilogramos de refrigerante por hora en esa planta, en ese evaporador o en esos evaporadores. Yo voy a necesitar poner 9 kilos. Que yo quiero 1 tonelada de refrigeración. Para lograr esa tonelada de refrigeración yo voy a poner a circular 9.6 kilos de refrigerante amoníaco por hora, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa entonces en la planta con R502? Entonces yo en la planta de R502, para alcanzar la misma tonelada que el amoníaco, voy a necesitar poner a circular 80 kilogramos por hora. ¿Ven la diferencia?
O sea, con poco, como el amoníaco tiene mayor capacidad de absorber calor, con poco refrigerante absorbo grandes cantidades. Con poco refrigerante, 9.6, poco refrigerante absorbí 1 tonelada. En cambio, con el R502 con grandes cantidades voy a llegar a la tonelada. ¿Entienden el punto? Es por eso que se utiliza el amoníaco como refrigerante. Por eso es que supera a los otros refrigerantes. Y por eso es que se utiliza en las plantas que utilizan sistemas de refrigeración y lo utilizan a él como fluido refrigerante. Es por esta razón, porque su entalpía supera a lo otro, su entalpía de evaporación supera la del otro fluido. Siempre hablando, ¿verdad?, de entalpía, tal vez en un video dedicamos tiempo a hacer un estudio de eso. También se tendría que tener en cuenta el efecto refrigerante que tiene el fluido, ¿verdad? Y él tiene que tener un efecto y se hace un cálculo para eso. Entonces, con esto, ¿verdad? Espero que trate de ser lo más claro posible y lo más breve también, porque tratando ahí de ver cómo presentar la información que pueda ser entendible, ¿verdad? De una manera sencilla. Espero que les haya gustado y también pues si tienen alguna duda, pregunta o no me expliqué bien en algo, pues en los comentarios lo pueden poner, ¿verdad? Así que les agradezco a todos y siempre vamos a seguir ahí subiendo información sobre la refrigeración industrial con amoníaco y esperando pues que les guste también sobre el taller de seguridad para el amoníaco, que ya pronto lo termino, la diapositiva, y pronto estaré subiéndolo el video.